Amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Estamos nuevamente de esta plataforma de noticias, 7.3 TV Perú y Radio Nacional, con sus 60 emisoras a lo largo y ancho del territorio nacional, para continuar con la información ya al término casi de este proceso electoral 2016. Para comprender un poco la situación, cómo ha quedado con un margen estrecho prácticamente, aun cuando estamos esperando las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Vamos a tratar este tema pues con don Luis Fernando Núñez Bertolotto, analista político experto en temas de gobernabilidad, democracia y también sistemas electorales. Y también está con nosotros, hoy día nos acompaña el periodista César Campos. Él es analista político, columnista del diario El Expreso y además trabaja en el portal político.pe. Les damos la bienvenida. Caballero, Buenos días. buenos días. Buenos días, Lucho, ¿cómo estás? Bueno, estamos casi en la parte final. Casi todo está dicho, pero somos emisora del Estado y tenemos que cumplir con esperar el pronunciamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, creo que vale un comentario. Se está repitiendo, me parece, el escenario del 2006. Margen estrecho al final de la contienda. Por favor, doctor Núñez. Pero este margen es más estrecho que el del 2006. Y lo que esperamos ahora es que se tiendan los puentes para conversar, acordar lo que viene, porque el 28 de julio se cambia el gobierno, tendremos un legislativo con un peso político por parte de la señora Fujimori muy fuerte y un ejecutivo que todo hace pensar que va a estar en manos del señor Kuczynski. Entonces, pensando en el bien del país, ya fuera de la camiseta política, lo que hay es que conversar, acordar, recordar que existe, por ejemplo, un acuerdo nacional con un montón de políticas de Estado que debería ponerse de nuevo en el tapete y pensar en el futuro de los peruanos, no de las camisetas políticas que jugaron una carta hasta el pasado 5 de junio. César, el margen es bastante estrecho. Hacías un comentario precisamente sobre lo que ocurrió el 2006. Sí. Pero evidentemente el panorama político es totalmente distinto. Claro, no, yo me refería a la primera vuelta, el 2006, correcto, en la que no se sabía si durante mucho tiempo, una semana, también se prolongó la angustia, si Lourdes Flores o Alan García pasaban a la segunda vuelta. Recordamos que finalmente luego de procesar todas las actas y resolver impugnaciones y observaciones, se dio cuenta que Alan García pasaba a la segunda vuelta con apenas 40.000, 50.000 votos de diferencia. Esto motivó incluso un enojo de parte de la candidata Lourdes Flores, quien señaló tener la convicción de haber ganado en las urnas, pero haber perdido en la mesa. Creo que hasta hoy lo tiene. Dice, no, porque luego se ha aliado con Alan García para hacer una candidatura única y ella yendo a la vicepresidencia. Pero de todas maneras, eso fue el momento quizás que yo recuerde más próximo de cierta angustia. El más lejano es del año 1962, que se ha venido a recordar también cuando Víctor Raúl Ayala de la Torre se impone a Fernando Belaúnde por un estrechísimo margen, por una diferencia de la época. Imagínate, el universo electoral era más reducido, de apenas 13.000, 14.000 votos. Aún más estrecho. Sí, y según las normas de entonces, y regía la Constitución, acordémonos, del año 33, debía superarse el tercio de los votos, y ninguno de los dos lo alcanzó. Víctor Raúl llegó al 32,80 y tantos, y debía tener más de 33%. Esto motivaba que, según las normas también de la época, el Congreso de la República debía decidir quién debía ser el ganador. Y el APRA, que se había acercado ya y tenía los primeros escarceos con la Unión Nacional Odrista, que era la tercera fuerza, una fuerza muy importante y popular en ese momento, iban a ganar las elecciones. Esto trajo como consecuencia que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry se fuera a Arequipa, adujera fraude y se vino un golpe militar, y el golpe militar interrumpe ese proceso democrático. Se cambian luego las normas electorales y se instaura también la cifra repartidora, que muchos objetan ahora, y sobre todo que se produzca en la primera vuelta, ¿no? Como bien dice el constitucionalista Enrique Bernales, miren ustedes este cuadro, ¿no? Gana las elecciones Pedro Pablo Kuczynski y es la tercera fuerza parlamentaria, porque a nadie se le ocurre cambiar esas normas y que haya más bien un balotaje también en la representación parlamentaria. Efectivamente, para que ingrese un gobierno oxigenado, con una mayoría relativa por lo menos, y que
pueda gobernar con cierta solvencia. Pero acá esas cosas ocurren de verdad como un tema bien contradictorio. Alguien planteó, a raíz de los sucesos que tenemos en estos momentos, que debía quedar en una primera vuelta, tanto para presidente como para el Congreso de la República. Yo en lo particular no estoy de acuerdo, creo que siempre es bueno darle una legitimidad mayor a quien aspira a la presidencia de la República en la etapa del balotaje en sistemas parlamentarios, básicamente. Estoy de acuerdo. No, se lleva a cabo, pero lo que sí podríamos cambiar quizás sea el tema en qué momento se elige el Congreso de la República y con qué representación, porque con esa idea muy democrática, por supuesto, no, entre comillas, de querer ampliar la representación en el Parlamento, bueno, le estamos dando a 5 o 6 fuerzas que al final terminan atomizadas, ya lo hemos visto, con deserciones y se convierten en 9, 10, ¿no es cierto?, representaciones. Eso hay que mirarlo desde ahorita, cuando termine este proceso electoral y ojalá se pueda modificar. ¿Habría que cambiar de repente, mover un poco el tema también de la elección parlamentaria, doctor Núñez? Como ha dicho nuestro querido amigo, Enrique Bernales ha planteado que pueda haber un balotaje para los parlamentarios que no alcancen un tanto porcentaje. Fernando Tuesta habla de elegir los parlamentarios en segunda vuelta. Ahora, la buena noticia es que los dos candidatos presidenciales se han comprometido en que en los primeros 100 días se abordará en el Congreso el tema de la reforma política electoral. Y eso es una buena noticia. Y ahí tenemos un montón de temas por ver, ¿no? Un montón de temas que va desde el financiamiento, la democracia interna, todo este asunto que nos ha tenido complicados. Recordemos lo que pasó en el mes de enero, esta ley 3414, que prácticamente ya con el partido andando nos trajo tantas complicaciones y ha puesto un poco en duda la propia reputación del sistema electoral, que yo insisto, hay que defenderlo. Yo creo, y lo he dicho ayer en varios medios, que la palabra fraude está fuera del diccionario del Perú del año 2016 y que más bien la palabra reconciliación, pasar la página, eso es lo que nos toca en estos días. Una pequeña acotación nomás a lo dicho por Lucho, si me permites, Lucho Sotomayor también, es lo relativo al compromiso que adoptan las fuerzas políticas para mejorar y modificar, ¿no es cierto?, las bases del sistema electoral. Es el mismo que asumieron también el año 2011, recordémoslo, ¿no? Y se demoró infinidad de meses, pasaron los años y por eso hemos tenido el cuadro que Lucho Núñez dice bien, normas que se aprobaron incluso en el Congreso a última hora el año pasado en noviembre con observación de parte del Ejecutivo y que entraban recién en vigencia en enero del presente año, como el tema, por ejemplo, lo relativo a las dádivas electorales que marcó la exclusión de César Acuña y una controversia de verdad muy grande. Entonces, ojalá más bien este compromiso funcione y que la sociedad civil, nosotros los periodistas, todos presionemos al Congreso, que dicho sea de paso es tributario del sistema que se quiere modificar, para que implementen estas reformas y estos cambios que tanto necesita nuestro país. Vamos al tema duro, el tema difícil y que va a ser para las dos agrupaciones que han participado en esta contienda. Y es que el Perú definitivamente está polarizado. Eso lo dicen los resultados. ¿Cuál creen ustedes o cómo ven? Y hacer un análisis del panorama que se va a presentar de aquí al 28 de julio, porque del 28 de julio para atrás también es otro panorama, porque ahí se va a trabajar mucho en el legislativo. Yo creo que ahí se va a demostrar la fortaleza del liderazgo de los dos candidatos que han llegado a esta segunda vuelta. ¿Quién va a hacer el primer gesto de cortesía, de reconocer el triunfo del otro? ¿Con qué palabras? ¿Quién va a pedir disculpas? Yo llevo, y César lo sabe, 16 años viviendo en el Perú y nunca había visto una campaña con tal cantidad de improperios, medias verdades, mentiras, acusaciones. Yo creo que el país está esperando que alguien diga 1000 disculpas, me excedí, me equivoqué, me pasé de la raya. Y eso es lo que queremos ver antes del 28 de julio. Eso va a demostrar eso que yo llamo la fortaleza de los liderazgos. Hay que pasar la página, hay que cerrar heridas, yo sé que eso no es fácil, pero hasta en las mejores familias ha habido divorcios, separaciones, peleas por herencias. Vamos a tener que ver eso, porque estamos en el ojo del mundo. Yo conversaba con César en la antesala, acusaciones de que estamos en un país de narcotraficantes, de ladrones, de Alibaba. Nos vemos feo afuera. Estamos en los ojos del mundo y el 28 de julio tendremos invitados internacionales, presidentes. Tenemos que dar otro espectáculo, porque de paso
los peruanos, y yo me siento peruano de corazón, no somos así, somos personas para el diálogo, para la simpatía, para el bienvenido, para un país de muchísimos turistas que llegan todos los días, y esa es la cara que tenemos que mostrar. César. Sí, yo creo que tales gestos es probable que lo veamos. Habrá una etapa muy definida de acercamientos. Creo que Pedro Pablo Kuczynski cuenta con todo un equipo de operadores políticos, felizmente hay que decirlo así, con experiencia de gobierno. Recordemos que parte de la gente que trabajó con él cuando fue primer ministro y ministro de Economía en los dos gabinetes sucesivos que él participó del presidente Alejandro Toledo, también están a su lado. Me refiero a congresistas como Carlos Brus, Juan Cheput, Gino Costa, que fue ministro del Interior, y un personaje que no se le ha visto mucho o no se le menciona mucho, pero que yo creo que tiene un valor muy importante por el nivel de acercamiento que procuró a favor de PPK con los sectores organizados del sindicalismo nacional, como es Rudecindo Vega, ¿no? Que en este gobierno también ha sido embajador del Perú en Nicaragua. Mecha Arauz misma, que ha sido 2 veces ministra del gobierno de Alan García y que conoce a toda la tecnocracia que solventó y apoyó también al gobierno del presidente Alan García. Y tenemos también pues a Guido Lombardi, que es un colega periodista, también congresista, que fue miembro del Congreso militando en el Partido Popular Cristiano. Es decir, operadores le sobran a PPK, que ojalá los active. Yo veo otro problema más bien que ojalá no surja también, digamos, como una evidencia nociva para este proceso de transferencia, que son los encontronazos internos que tiene el equipo de PPK. Pues yo soy periodista y tengo que ponerlo sobre la mesa, lamentablemente hay que decirlo, porque conversando con uno u otro... No, pues eso no existe y ojalá por eso no se evidencien más. Miren ustedes nomás la actitud de... Lo que pasa es que no es un partido político, pues. Bueno, a eso me refiero, y los analistas políticos tenemos también que llamar la atención sobre eso. PPK no llega pues con una unidad tremenda de su grupo. Se evidenciaron las diferencias, por ejemplo, de Salvador Heresi con el vicepresidente Martín Vizcarra. También hay diferencias muy pronunciadas, se acaban de desmentir mutuamente Juan Cheput con Carlos Brus. Acuérdense que cuando Juan era todavía activista del movimiento de Toledo y Chacho Brus sale, ¿no es cierto?, de la escena y además muy mal y mortificado y con toda razón porque la señora Elian Carb y el presidente Toledo lo maltratan. Bueno, Juan Cheput fue una de las personas que más acento puso también en condenar a Carlos Brus. Estas cosas pues subsisten y da la impresión de que para afuera todos son hermanitos, se abrazan, pero no es así. La realidad nos dice otra cosa. Carlos Brus fue presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, poca gente lo recuerda, durante los años que Mercedes Arauz fue también ministra y solía pues marcarle el paso y tenerla ahí un poco contra la pared. Quedan algunas grietas de esas internas que ojalá ellos, con altura, como bien lo reclama Lucho Núñez, mirando el futuro del país, primero lo superen internamente y, segundo lugar, desafíen el liderazgo de PPK para generar esa armonía. Y, en tercer lugar, una vez que estén ya armonizados, sacar adelante con un pacto con otras fuerzas políticas al país con un gabinete de concertación. Bueno, en este caso, o sea, PPK no las tiene fáciles, ¿no? A nivel interno, problemas. Y a nivel externo también problemas, ¿no? Y la gran Porque prueba hay de fuego, golpes, magulladuras, ojos morados, claro, que va a ser muy y la difícil gran prueba de fuego va a ser qué nombres van a aparecer para el gabinete, el primer gabinete. ¿Quién va a ser primer ministro? Ya desde ayer hay rumores de todo tipo sobre eso, pero como dice César, sí existen figuras dialogantes, sí existen figuras que están más allá de la ofensa, que podrán jugar un gran papel. Voy a lanzar un nombre como el de César Villanueva, por ejemplo, que no está ni en la bancada del fujimorismo ni en la bancada de PPK, pero que es una persona que generó consensos, que tuvo problemas en este gobierno por otros detalles que no estamos ahora para mencionar. Pero el propio Martín Vizcarra, o sea, hay nombres valiosos que pueden encabezar un gabinete y yo no descartaría que de verdad pudiéramos encontrar en figuras del fujimorismo personas que están más allá del bien y del mal y que pudieran presentarse también como una carta, porque, insisto, hay que pensar en el Perú. Ya las camisetas políticas quedaron atrás el 5 de junio. Claro, pero hay que superar primero esta etapa de desentendimientos, ¿no?, que han sido muy fuertes, muy pesados. ¿Cómo imaginarías tú un gabinete, César, que asume el 28 de julio? Los gabinetes básicamente se han compuesto en los últimos años con un equilibrio, me parece fundamental, entre políticos y gente de la tecnocracia.
Es decir, miren ustedes nomás con el gobierno del presidente Ollantumala, como el primer ministro que se nombró en la cartera de Economía era Luis Miguel Castilla, que venía a ser viceministro en el gobierno de Alan García. Entonces, la tecnocracia se reconoce entre ellos y se avalan, y en la medida que adquieren cierto carácter político, por supuesto, van aprendiendo y haciendo bien las cosas. Alonso Segura, por ejemplo, el actual ministro de Economía, era un novato en política y dijo cada barbaridad desde mi punto de vista al comienzo, que no le permitió pues afianzarse en su condición de conductor de este despacho. Pero creo que ahí el gabinete ideal va a tienen que contar con ese equilibrio. Yo me imagino un ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que le dé también una cara nueva al país, dado el desastre, cómo se ha manejado este gobierno en la materia de Relaciones Exteriores. Ese es uno de los flancos más débiles, por ejemplo, que hay que cubrir, y entendemos que PPK cuenta con un equipo capaz de poder solventarlo bien. También en materia de un primer ministro que sepa pues establecer estos puentes con todos, absolutamente con todos, no tener ninguna fractura. Puede hablar con Alan García, que se siente hablar también con Lourdes Flores, que se sienten hablar con todo el establishment político nacional, porque esa imagen yo creo que es la más requerida y la más importante. Entonces, ese es el gabinete ideal. Claro, teniendo en cuenta el apoyo que ha tenido en este caso Pedro Pablo Kuczynski por parte de Verónica Mendoza, radical, extrema, pero que por esas cosas de la política miró al frente y dio su apoyo abierto. ¿Qué papel jugaría, doctor Núñez, Verónica Mendoza, en este gobierno, que es precisamente, no es precisamente su corriente política, ¿no? Claro, Verónica sin duda en sus declaraciones ha tratado de indicar qué tipo de apoyo le dio a PPK, que es el llamado voto crítico, que también lo ha manejado Julio Guzmán. Ahora, tiene una bancada importante, tiene una bancada que supera la propia bancada de PPK, y yo creo que tiene un liderazgo que se va a perfilar y a consolidar y a fortificar en los próximos meses y años, camino al 2021. Ayer escuchaba a varios analistas diciendo que, bueno, que estos dos candidatos que pasaron a segunda vuelta tienen la prueba de fuego, porque si no cumplen con las expectativas del electorado, es muy probable que en el 2021, a pesar que este es un país volátil en cuanto a votos, la gente mire un poco más hacia la izquierda, a Verónica y al país que ella representa, al país de esos no incluidos, no aspiracionales que han llegado. Entonces, yo creo que ella va a tener un papel fundamental, y Pedro Pablo también tendrá que reconocer que ella fue un pivote importante en este último tramo, y que también en la izquierda hay gente valiosa que pudiera integrar parte del gabinete. Hay técnicos de primer nivel. O sea, no habría que ocultar eso. Eso está en el tapete. A pesar de que Verónica dice que no se ha tratado más que un acercamiento de campaña, ¿crees tú que puede haber participación en el gobierno? Sí, ahí tengo una pequeña discrepancia con Lucho en el sentido de que por los proyectos o políticos que tiene la izquierda en nuestro país, yo dudo mucho que vayan a aceptar incorporarse a un gabinete o tratar de colaborar. Ellos tienen una bancada muy fuerte, pero recordemos que la alianza del Frente Amplio está constituida por diversos movimientos también. Verónica Mendoza representa un grupo muy pequeño dentro de esos movimientos, que es dentro de la alianza, que es Sembrar, mientras que Marco Arana tiene Tierra y Libertad. Y recordemos que más bien Marco Arana fue, mal que bien, el que soportó, ¿no?, la necesidad de constituir un partido político y fomentarlo del Frente Amplio. No tuvo suerte en la elección interna, terminaron la mayoría de la gente de izquierda que se inscribió para votar en las primarias en un acto ejemplar y apoyaron a Verónica Mendoza. Luego él ha tenido dificultades, incluso en Cajamarca, para poder llegar al Congreso, porque incluso tuvo un pleito con alguien de su propio equipo que justamente objetó esta observación de actas en Chota, donde se supone que este compañero de ruta había salido electo. Entonces, yo lo que veo más bien en el lado de la izquierda del Frente Amplio es un proceso interno también de consolidación de liderazgos. Verónica Mendoza sale muy bien parada en estas elecciones con este endilgamiento que se hace a su participación en la definición del voto, sobre todo de indecisos y la gente de izquierda del sur del Perú, que ha inclinado la balanza en favor de PPK. Ese es un activo para ella. Segundo, su propia conducta, que es fresca, y su propia imagen, ¿no es cierto?, que es novedosa dentro del sistema político. ¿No la ves muy radical? Es que va más allá de mi juicio de valor de su radicalismo, no. Yo pienso como Lucho Núñez que una democracia sin izquierda no está completa.
y sobre todo en una izquierda radical. Yo no entro en medias tintas en eso que cuando hablan, hay una izquierda moderna, que cree en el sistema de mercado. No, señor, eso se llama socialdemocracia en todo caso, pues, ¿no? Lo que creen y le asignan un rol al mercado y otro rol al Estado, paralelo. Esos somos los socialdemócratas, los que nos consideramos socialdemócratas. Una izquierda radical tiene que jalarle la oreja constantemente a las inequidades del sistema capitalista, sus desigualdades, todos los efectos del racismo, la gente que ahora pues te cholea en las calles. Yo lo veo también como una consecuencia derivada del hecho que en este momento hay gente con mayor capacidad económica que es beneficiaria del sistema. Y el sistema necesita muchas correcciones. Yo prefiero una izquierda que hable con su lenguaje antiguo. Verónica me gusta en ese sentido y creo que ella puede más bien tratar primero de consolidar su liderazgo. Ahí está Marco Arana oliendo todavía la posibilidad de desplazarla. Acuérdense que él mencionó, aquí en el Frente Amplio tenemos liderazgos múltiples, como Pero diciendo hay una que rivalidad ella no también la... de Goyo Santos, ¿no? Y Goyo es otra cosa, porque Goyo pues está preso, él más bien es un devoto de Patria Roja, su mensaje y su, digamos, su desarrollo va por otro camino. Habrá que primero solucionar el problema judicial en el cual está envuelto, ¿no? Y ahora faltará ver también cara al 2018 y al 2021 qué va a pasar con el fujimorismo. Hablaba con César en la antesala que tuvieron una campaña disciplinada, organizada, con errores en la segunda vuelta que les han costado una tonelada, pero el fujimorismo tiene una parte importante. En el Congreso un peso fundamental y va a poner condiciones para reconocer este triunfo, me imagino. No, de hecho es la mayoría, ¿no? Así es, así es. O sea que hay un peso importante ahí que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo va a quedar el liderazgo de la propia Keiko? Ese es el tema importante. ¿Cómo queda el liderazgo de Keiko? Segunda vez que pierde y muy cerca, ¿no? Entonces, ella va a tener siempre lo que se le ha llamado esa mochila pesada, ¿ya? De la administración. Para bien y para de su mal. papá, El ¿ya? peso político Claro, de ese por un apellido. lado, sí, por un lado la firma, pero por otro lado también esta vez le jugó en contra. Entonces, ¿qué debe hacer a partir de este momento? Es muy joven ella, para tratar de revertir esta situación, porque techo político tiene, es muy joven, 41 años. Sí, pero ya se le está comparando con Lourdes Flores, que tuvo desde su juventud también sus buenos 40 y tantos años sucesivas derrotas, 6 derrotas se ha contabilizado en el caso de Lourdes Flores Nano. Hay casos pues en los que es muy difícil centrar todo en la figura de un caudillo, en este caso de una caudillo. El fujimorismo, estamos hablando del fujimorismo como expresión política, ¿no? Como conjunto, colectivo. Hay un sentimiento nacional evidente y el Perú partido, así aunque quede pues por la diferencia de un voto, ese voto que no emitió Kenji Fujimori a favor de su hermana, así quede la diferencia por un voto, igual está el Perú dividido, pues entre los que dijeron sí a Keiko Fujimori y los que dijeron no, como además la mayoría de analistas hacen. Esto no ha sido un voto de afirmación y hay que reconocerlo a Pedro Pablo Kuczynski, ha sido un voto de negación, ha pesado más a Keiko Fujimori. Y creo que en ese sentido el fujimorismo va a tener que revisar mucho de sus cánones. Kenji también había alertado su deseo, no justo o no, porque no nos vamos a poner a discutir aquí los valores, las calidades, la experiencia que tenga Kenji Fujimori, guste o no, obtuvo la primera votación y la mayoritaria siendo candidato por Lima. Es decir, el peso del apellido todavía va y él quiere y tiene pretensiones pues políticas. Eso va a tener que dilucidarlo muy fuertemente el fujimorismo, pero la mochila, como tú bien la llamas, Lucho, Es muy pesada. es sumamente pesada y yo he visto, solo para terminar, hasta en la actitud de mis propios hijos, que nacieron incluso durante la etapa fujimorista, cómo se volvió casi una moda no votar por Keiko Fujimori. Y el último almuerzo que tuve con mis 3 hijos y preguntándoles por qué razón no votaban por ella, la parte ética, la parte moral, que ellos, repito, no la vieron directamente, todo este avasallamiento del montesinismo, la forma como se enriquecieron muchos personajes del fujimorismo de una manera totalmente ilegal, pues pesa en la juventud y el propio desarrollo económico del país está creando alguna afirmación de valores éticos de los cuales yo me alegro, pero que eso va a tener que resolver el fujimorismo. A Keiko pues no la ven limpia y bastó solamente que le digan su secretario general es un hombre que lava activos, que pasó de ser cobrador de micro a tener propiedades en Miami y la gente dijo, sí, es verdad.
¿De Es dónde decir, peca ni siquiera generó una duda. Porque cuando ellos a su vez quieren y quisieron responderle a PPK y decirle, usted es un narcotraficante, se entendió con Aerocontinente, que Fernando Ceballos y cuantas sonceras, nadie acepta, pues, te das cuenta de la diferencia, ¿no? No hay ni siquiera un trabajo de psicología social de saber que imputarle ser narco a Pedro Pablo Kuczynski no iba a pegar. En cambio, si le dicen a un fujimorista que es lavador de activos o narcotraficante, inmediatamente la gente lo asocia si hay, aunque sea una mínima prueba. Sabemos, doctor Núñez, que el fujimorismo ha trabajado duro en los últimos 5 años Y hasta más. para lograr esto, ¿no? Y uno de ellos es Kenji, pues por eso ha tenido esa votación, ¿no? Siempre estaba al interior de la República. Keiko también en ese mismo tema, pero creo, no sé si usted coincida, que le ha faltado un poco más de presencia en el panorama político, que de repente hubiera podido amortiguar un poco estas graves acusaciones que inclusive le decían dictador. Bueno, en las Parecía últimas, que era Alberto, ¿no? en las últimas 2 semanas el fujimorismo optó por centrar solamente en Keiko la presencia mediática, todos los demás operadores desaparecieron. Y comentaba también con César que en estas fotos finales del domingo, mientras Pedro Pablo aparecía con sus vicepresidentes, con su esposa, con Gilbert Violeta, su principal colaborador, Keiko aparecía sola. Eso ya indica que hay un problema interno ahí que ella debe resolver. Pero continuando en la línea argumental de César, yo creo que desde el año 2000 no veíamos un despertar de la conciencia ciudadana como ha pasado en esta campaña. Gente joven, mujeres, jóvenes, trabajadores, han salido a la palestra, unos a criticar a Keiko, otros a apoyarla, pero he visto un despertar como de la conciencia ciudadana que no veía desde la marcha de los 4 suyos. O sea, yo tengo la impresión que tanto para el legislativo como para el ejecutivo, la población está diciendo, oye, no les estamos dando un cheque en blanco. Vamos a estar muy pendientes en lo que podemos llamar una contraloría social de lo que va a pasar en los próximos meses. Pero si pretende nuevamente la presidencia Keiko, ¿cómo debe trabajar? Porque ella debe trabajar inmediatamente. Yo creo que ella va a estar otra vez en la línea de ir a visitar provincia por provincia, lugares donde obtuvo mayor votación, lugares donde no obtuvo tanta votación. Ella está amarrada a un libreto un poco chancona, como es el estilo de ella, ¿no? Porque esa es la palabra criolla. Claro, claro. Y creo que va a ir a reconquistar esos votos que por poquito no le dan la presidencia. Pero aumentemos un ingrediente que, por más dramático que sea, yo también como periodista me veo en la obligación de decir. Probablemente el ciclo de vida de su padre, Alberto Fujimori, culmine también en el próximo Es muy probable. quinquenio. Está un poquito delicado. Y eso sí. va a cambiar, si es que ocurre, no es un deseo, lo pongo solamente como una hipótesis de trabajo, para analizar el futuro, de que eso podría ocurrir. Y eso cambiaría, creo yo, también la noción, porque Alberto Fujimori vivo, de alguna u otra forma, también juega una símbolo. carta como símbolo, efectivamente, para los que son fujimoristas del lado duro. Aquí hay un fujimorismo de varias vertientes, digamos, ¿no? Un fujimorismo duro, albertista, como le llaman, que será pues 10, 15%, pero que cree pues de que efectivamente aquí en el Perú hace falta incluso pasar por encima de las instituciones, irrumpir contra la democracia, mantener ese concepto de la democracia de baja intensidad, como se ha dado a llamar, y más bien tener mano dura. Otro fujimorismo que reivindica la parte económica, porque eso no se puede tapar el sol con un dedo. Con Fujimori es que nace todo este modelo que a su vez lo han seguido, pero a pie juntillas, cada uno de los presidentes sucesivos, Paniagua, Toledo, Alan García y Ollantumala, que había amenazado con no respetarlo. Y finalmente el otro fujimorismo que ya Keiko ha tratado de construir, que es el fujimorismo joven. Hay personas como Úrsula Letona, como Pierre Figari, ¿no? Que están a su alrededor, que representan, y sin que el Perú los haya conocido totalmente, una nueva expresión y que es los que la acompañan a Keiko en esta reforma y modificación de su imagen. De tal manera que habría que esperar y ver cómo afronta ese desafío. Muy brevemente, doctor Núñez, se dijo la parte mala de la administración de Alberto Fujimori, pero hay una parte buena, que poco le he escuchado, y es la derrota del terrorismo que nos puso en jaque en determinado momento del país. Sin duda. Y yo creo que ahora, más que el terrorismo, la gente también está apostando cómo se va a derrotar la inseguridad ciudadana, ¿no? Es un tema focal que está ahí. Tenemos ese nuevo panorama, ¿no? Tenemos ese nuevo panorama y yo creo que ese es el gran reto de la fuerza política, tanto en el Congreso
para acompañar las políticas de seguridad ciudadana que tenga el nuevo gobierno, el nuevo ejecutivo. Ahora, yo no quisiera despedirme de estos micrófonos, que ya estamos en los minutos finales, porque seguramente cuando regrese acá ya habrá un nuevo gobierno, al menos virtual. Yo le pediría muchísimo al nuevo presidente que conserve el profesionalismo y la independencia que ha tenido Radio Nacional y Televisión Nacional del Perú, que ha abierto estos micrófonos a todos los candidatos y a todas las candidaturas. Ayer, paseando casualmente por los pasillos del Canal 7, hablaba con sus directivos y le decía, ojalá aquí se permanezca un equipo profesional que merece todo el respaldo y toda la aprobación de la población, porque ustedes llegan a donde no llegan las demás emisoras de radio y televisión. Tus palabras finales. Suscribo eso, además como ex miembro de Canal 7, tú lo sabes, Lucho, porque la doctora Málaga, que incluso proviene, ¿no?, de la administración anterior, ella era gerenta general, ha hecho, creo yo, una estupenda labor también como presidenta ejecutiva, y la administración tanto de TV Perú como de Radio Nacional. Yo lo firmo, y de esa manera además nos acercamos a esta idea de hacer un canal público, una radio de carácter público que respete a todas las posiciones. Y enhorabuena que podamos estar acá comentando estas cosas. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Ha estado hoy día con nosotros el doctor Luis Fernando Núñez y nuestro colega periodista César Campos. Muchísimas gracias. Amigos, a ustedes también nuestro agradecimiento. Mañana, Dios mediante, estaremos con otro espacio similar. Gracias. Buenos días.